Vivir en Luz con Lu Vargas y el maestro Juan. Buenas noches y bienvenidos una noche más a este vuestro programa Vivir en Luz. Como cada uno de los viernes iniciamos este maravilloso recorrido desde las 21 a las 23, donde lo que hacemos es intentar navegar pues de cada uno de los misterios, enigmas, todo aquello que tanto os interesa y sobre todo, cómo no, responder a todas esas preguntas. Y hoy, como cada uno de los viernes, también vamos a hacerlo así, a vuestra manera, a la nuestra, a la manera que me gusta a mí. Así que sean todos bienvenidos a Vivir en Luz. Y sin más dilación vamos a presentar quién configura esta mesa de hoy, que íbamos a ser más personas, luego menos y ahora somos 3 y un secreto. No, somos 3 y un secreto. Pero que luego el secreto. 3 aquí y un secreto, pero tenemos nuestro guardián cósmico estelar como siempre, cuidado, o sea que somos, en fin, que somos multitud. ¿Para qué me voy a liar con las cuantificaciones que no nos llevan a ningún sitio? En primer lugar al maestro Juan, buenas noches maestro, bienvenido. Pues buenas noches otra vez, aquí contento de estar con todos vosotros y poder lanzar, bueno, maravillas para que los que nos escuchan puedan triunfar más en la vida. Fenomenal. Y al otro lado tenemos a una de las capitanas en jefe de la Asociación de San Jorge y delegada de la Fundación 1 a 1 en España, Esther Castejón. Hola, buenas noches. Encantada de nuevo de compartir estas 2 horas con vosotros. Yo me lo paso muy bien. Es ella y su secreto, que luego lo contaremos. Hoy viene ella con su secreto. Y ahora presentamos quien configura la parte cósmico-estelar y la verdadera luz de este programa, que es el doctor Ángel Luis Fernández, en conexión vía Skype desde Santo Domingo, República Dominicana. Buenos medios días para ti, buenas noches para nosotros, doctor. Buenas tardes aquí, noches para vosotros. Encantado de formar parte de este panel una vez más. Siempre a disposición. Qué bien, qué maravilla. El placer es nuestro. Pues hoy nos disponemos a hablar algo que muchas personas pues sacan el tema recurrentemente, les interesa y es algo en lo que creo que debemos indagar lo suficiente para que muchas personas sepan por dónde fluye exactamente las cosas y cómo son las cosas y de qué manera funcionan y cuál es toda esta no trama, sino todo este plan maravilloso de luz que nos envuelve, que yo creo que con la información que nos va a proporcionar el doctor Ángel Luis Fernández hoy, les va a esclarecer tantas y tantas cosas que van a conseguir fluir más, estar mejor, sentirse más felices y libres, ¿no?, de cargas, de lastres, de ataduras, de miedos, aunque a veces aquí las presiones son muchas y hay algún día que te desvaneces, ¿no? Te permites caer, pero luego levantarte. Pero no todos los días en caída libre, ¿no? Si no sería insostenible. Entonces, doctor, con tu permiso, yo he intentado hacer lo que entre tú y yo, lo que la Esther llamaría un briefing, ¿eh? ¿Está bien dicho así, doctor? Sí, muy bien. Vale, pues lo voy a leer para introducir a las personas en lo que nosotros vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de las coincidencias, eso que comúnmente se llaman casualidades. Y que tienen tanto de realidades y de plan perfecto, no, o sea, ni coincidencias ni casualidades, en cualquier caso causalidades, pero para eso tú eres el experto y el erudito que nos va a contar tantas cosas. Y yo voy a leer pues esto que he preparado, que es un poco para situar a las personas que nos están escuchando. Y dice lo siguiente. Uy, tenemos por ahí el secreto manifestándose. Coge el secreto que se está manifestando y no me va a dejar hablar correctamente. Secreto, cálmate, que tenemos que proseguir. Entonces dice así: divina casualidad, luminosa coincidencia. Cuando llegamos aquí, a esta esfera, no somos muy conscientes, en la mayoría de los casos, que sucede lo que tiene que suceder y que todo es correcto. Ni antes ni después. Divina casualidad
o en cualquier caso divina causalidad. Pero sois muchos los que afortunadamente vais despertando y os abrís y empezáis a entender que todo responde a ciclos naturales sin principio ni final, que lo que acaba nunca empezó, solo fluye en una constante, que todo es mucho más fácil de lo que se cree y sobre todo que se lleva mucho mejor si no se opone resistencia. Todo llega cuando tiene que llegar, somos pasajeros del infinito y siempre, siempre y siempre estamos en ruta y además siempre todo está bien. Y además también siempre todo está bien repartido, aunque a veces nos parezca todo lo contrario. Solo se trata de fluir, dejarse llevar, aceptar, escuchar la intuición, ser auténtico por encima de todas las cosas y niño, porque si madurar es volverse triste, egoísta, yoísta, solo pensar en la hipoteca, en los bienes, tanto tienes, tanto vales. Si eso precisamente, todo eso que acabo de relatar es madurar, por consiguiente es mucho mejor permitir la ingenuidad del reinado de las princesas que sueñan con la paz, la luz, el amor y los gnomos. Sobre todo los gnomos. Y las hadas, dicen por aquí. Entonces, esto es un poco la entradilla para hablar de esto que proponemos hoy, de esos planes perfectos, ¿no, doctor? Pues sí, claro que sí. Los planes son siempre perfectos, la naturaleza no se equivoca jamás, todo lo que sucede es exactamente lo que tiene que suceder. Y siempre teniendo en cuenta pues el bienestar, el equilibrio, la estabilidad, la armonía y sobre todo la resonancia del conjunto, ¿no? Así que todo funciona con una perfección inusitada y todo va como tiene que ser, ¿no? Obviamente el tema de las coincidencias, de las casualidades, de las sincronicidades es muy interesante porque esto les está pasando mucho a las personas que están elevando su vibración, su frecuencia basal, ¿no? Y entonces se están encontrando, pues eso, con que están pensando en algo y ese algo se manifiesta, están viendo algo y de repente alguien les llama y les anuncia que está viendo lo mismo. Necesitan algo y ese algo aparece de la nada, como por arte de magia. Todas esas son las sincronicidades, ¿no? Uno está pensando, a lo mejor una persona que hace muchos años que no ve, la persona aparece, ¿no? Pero esto ha sucedido siempre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues son asuntos que pasan desapercibidos, o que en otro tiempo eran tomados como brujería y había que silenciarlos de alguna manera, ¿no? Viene en mi mente el caso de Mark Twain, el célebre escritor norteamericano, que en realidad se llamaba Samuel Clemens, que curiosamente, o sea, nació el día que pasaba el cometa Halley en 1835, ¿no? Y él mismo anunciaba y escribió, dice, a mí me trajo el cometa y me llevará el cometa, ¿no? Cuando murió en 1910 pasaba en ese momento el cometa otra vez, ¿no? O sea, es algo impresionante, ¿no? Él lo anunciaba, ¿no? Y luego, bueno, pues hay tantas coincidencias, ¿no? Me viene a la mente una que fue muy conocida ya por el año 2000, un periódico de Oregón, Estados Unidos, The Oregon Columbian, ¿no? Que anunció, pues, unos números en la lotería esa típica de Pick 4, que escoge 4, ¿no? Y esto fue, pues, allá, por esta época fue en el año 2000, ¿no? Y el caso es que el periódico había previsto imprimir
pues en la serie anterior de números ganadores, ¿no? Pero no se dio cuenta, se confundieron e imprimieron, antes de que saliesen, imprimieron los del estado de Virginia, ¿no? Y queréis creer que en la siguiente lotería de Oregón esos fueron los números que salieron, los que el propio periódico había impreso, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y luego también, allá por a finales de los 70, ¿no?, una revista alemana muy prestigiosa, Das Western, organizó un concurso de escritura y se dice que los lectores pues tenían que enviar historias especiales, inusuales, ¿no? Pero eso sí, la condición era que estuviesen basadas en hechos reales, ¿no? Y entonces, bueno, se habla de que el ganador, un tal Walter Kellner de Múnich, tenía la historia publicada y escribió pues sobre un hecho real, ¿no?, que le había sucedido a él, que estaba volando un Cessna 421 entre Cerdeña y Sicilia, y que entonces bueno, empezó el motor a hacer ruidos extraños y a tener problemas cuando estaba planeando, ¿no? Y bueno, al final tuvo que aterrizar en el agua y se pasó algún tiempo ahí, en medio de un bote salvavidas de emergencia, fue rescatado, etc. El asunto fue que algún tiempo después, un tal Kellner, austríaco, ¿no?, que también se llamaba igual que el de Múnich, o sea, Walter Kellner, pues dijo que lo sentía mucho, pero que la historia que se la habían plagiado, ¿no?, porque esa historia es exactamente lo que le había sucedido a él y que él además la había publicado, ¿no? Entonces, bueno, la revista comprobó todo aquello, resultó ser cierto, o sea, es una cosa impresionante. Y luego también, o sea, muy importante fue fueron la cantidad de coincidencias que hubo con el naufragio del Titanic, ¿no? Hubo a finales de 1800, cuando la guerra de Cuba, en el 98, ¿no?, 1900 tal vez, hay una obra muy conocida de Morgan Robertson, conocida como Futilidad, que también se llamó El naufragio del Titán. Fijaros que de Titán a Titanic no va nada, ¿no? Aquel barco se llamaba el Titán, ¿no? Y aquel barco, en esa novela, estamos hablando de bastantes años antes del naufragio del Titanic, ¿no? Pero en esa novela de Futilidad, aquel barco llamado el Titán pues choca contra un iceberg en una noche calmada de abril, mientras iba navegando rumbo a Nueva York, y bueno, pues con muchos muertos, no había botes salvavidas suficientes, y bueno, en definitiva, todos los detalles de lo que sucedió después con el Titanic, ¿no? Y es curioso porque este hombre después escribe otro bestseller que fue Beyond the Spectrum, que describe pues una guerra del futuro con aeronaves que llevan bombas solares y que eran capaces de destruir una ciudad con un destello de luz que cegaba todo lo que lo mirase y que los convertía en polvo y demás. Y bueno, pues esto fue realmente todo lo que sucedió con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y es también curioso porque esta novela de guerra, no os lo creeréis, pero comienza en diciembre, desatada por los japoneses, con un ataque furtivo en Hawái. O sea, es la misma historia, ¿no? Y hay casos también que son absolutamente impresionantes, ¿no? Ese caso que se comentó mucho también de la misma época, ¿no?, del 1900, en que el rey de Italia, que entonces se llamaba Humberto I, cuentan que estaba cenando en un restaurante en una ciudad cercana, ¿no? Y se supo que cuando entró al restaurante quedó desconcertada porque el dueño del restaurante era exactamente igual a él, ¿no? El nombre del propietario, o sea, no solo se parecía físicamente, sino que también se llamaba Humberto, ¿no? El nombre de la esposa de este Humberto era el mismo que el nombre de la reina, ¿no? Y el restaurante había sido abierto en la misma fecha en que tomó posesión el rey, ¿no? Imaginaros, o sea, que Humberto era el propietario del restaurante
Y bueno, cuando se están comentando todo esto, resulta que, bueno, por mala suerte, este hombre Humberto es asesinado al día siguiente, ¿no? Y es increíble porque de la misma manera que el rey Humberto había matado al barón Rodemir de Tarazón de Francia, pues lo mismo le pasó, es decir, el que ejecutó aquello, que era un tal Claude Bolbourn, pues lo mismo le pasó, ¿no? La persona que asesinó al Humberto, dueño del restaurante, también se llamaba Claude Bolbourn, ¿no? O sea, son cosas verdaderamente alucinantes, ¿no? Hay casos también curiosos, o sea, como, por ejemplo, ya mucho antes, ¿no? A mediados de 1700, otro francés, Jean-Marie Dubar, fue ejecutado por el asesinato de su padre. Bueno, pues exactamente 100 años después, el 13 de febrero, ¿no? Un 13 de febrero, o sea, una fecha como medio maldita, otro francés que también se llamaba Jean-Marie Dubourg fue ejecutado por el asesinato de su padre, ¿no? Y así, o sea, tantos casos, ¿no? Tantos casos. No sé si conocéis, bueno, sí lo conocéis, a Anthony Hopkins, ¿verdad? Sí. El actor inglés, ¿no? Que bueno, se saltó a la fama como Hannibal Lecter. Pues estaba feliz el hombre al enterarse que había conseguido un papel principal en una película basada en el libro La chica de Petrovka de George Pfeiffer, ¿no? Bueno, el caso es que pocos días después de firmar el contrato, Anthony viajó a Londres para comprar una copia del libro, lo buscó en varias librerías, no aparecía, y bueno, de repente, esperando en el metro en Leicester Square para ir a casa en tren, pues de repente pues ve que hay un libro que alguien había abandonado en un banco, ¿no? Va para allá, y ¿qué libro es? The Girl from Petrovka, ¿no? O sea, ese tipo de coincidencias que son pues como una cadena de acontecimientos son mucho más frecuentes de lo que se cree, ¿no? Este hombre, Anthony Hopkins, que fue de los pocos que ha querido dejar constancia de esto, pues fue cuando recibe la visita de George Pfeiffer, mencionó que no tenía el propio autor, bueno, a mí me pasa también, que no tenía una copia de su propio libro, ¿no? Porque el último lo había prestado, ¿no? Y era un libro muy valioso porque es el que contenía sus anotaciones, ¿no? Y se lo había dejado a una amiga que lo había perdido, según ella, en algún lugar de Londres, ¿no? Imaginaros, o sea, con qué asombro Hopkins comprueba que el libro con las anotaciones pues era el libro que estaba en aquel banco y que era el único, y con las notas garabateadas, y se lo entregó allí mismo a Pfeiffer, ¿no? Que quedó absolutamente desconcertados, ¿no? O sea que de esto hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Cuentan que también que los habitantes de Rothwell, Transfisher, se encontraban en una ocasión viendo una escena de aquella película que no sé si recordáis, La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. ¿Sí? ¿Recordáis? Sí. En la que había un globo de aire caliente que estaba a punto de despegar, y entonces, bueno, pues de repente todos los aparatos de televisión y radio se apagaron porque había un corte de energía, y cerca de allí pues se descubrió que las líneas eléctricas estaban dañadas, ¿no? ¿Qué había pasado? Que un globo de aire caliente se había estrellado contra ellas, ¿no? Y así, o sea, en México también cuentan historias de estas un montón. Cuando llega Hernán Cortés, allá por 1519, ese año coincidía con el año en el calendario maya en el que se predecía que Cual, el hombre Dios, volvería a recuperar la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Los aztecas entonces, ¿qué pasó? Cuando vieron a Cortés, alto, rubio, etcétera, creyeron que era él el hombre Dios, y entonces gracias a eso pues se pudo capturar la ciudad, y desde allí después capturar lo que había entonces de México, ¿no? Y así, ¿no? O sea, hay tantos casos de estos, ¿no? Fijaros
a finales también de 1800, se habla de un caso que yo recuerdo de alguien que estaba en un patio trasero en Italia, ¿no? Y bueno, le cayó un rayo y lo mató, ¿no? Y queréis creer que 30 años más tarde el hijo único que tenía murió de la misma manera en el mismo lugar. O sea, qué cosas, ¿no? Y bueno, y no sé si habéis oído hablar de las coincidencias también, que estas son las más famosas, de Lincoln y Kennedy. ¿Habéis oído hablar de ellas? Sí, yo he leído alguna cosa, no lo recuerdo con exactitud, pero sí que he leído cosas. En fechas incluso. Sí. Eso fue impresionante porque es como si uno fuese la continuación del otro, ¿no? Y resulta que los dos apellidos tenían 7 letras, ya para empezar, ¿no? Los dos eran altos, o sea, medían más de 1,80. O sea, el mismo tipo de persona. Los dos eran abogados, o sea, los dos estudiaron Derecho. Los dos tenían también un problema de tic en el ojo, en el mismo ojo, los dos tenían el mismo tic, ¿no? Y era curioso porque se decía que los dos tenían enfermedades genéticas parecidas, ¿no? De Lincoln se decía que tenía la enfermedad de Marfan y de Kennedy que la enfermedad de Addison, ¿no? Los dos estuvieron en el ejército en su momento, Lincoln como capitán en la guerra del Halcón Negro y Kennedy como teniente de la Marina en la Segunda Guerra Mundial. También los dos fueron capitanes de barcos. Lincoln llegó a ser patrón del Talismán, un barco que iba a lo largo del río Mississippi desde Iowa hasta Nueva Orleans. Y Kennedy fue capitán de un barco con las siglas PT-109, ¿no? Los dos eran como muy valientes, no tenían miedo a morir, no querían guardaespaldas, ¿no? Y siempre se hablaba de que era muy fácil o que sería muy fácil dispararles, ¿no? Porque ellos no tenían miedo a nada de eso, ¿no? Y lo hablaban, ¿no? Lincoln solía decir que si alguien quería quitarle la vida, pues no se podría hacer nada, ¿no? Porque como él iba sin guardaespaldas, ¿no? Y Kennedy también decía que si alguien quería dispararle desde una ventana con un rifle, pues que no se podría hacer nada. Curiosamente, así le pasó a Lincoln en el teatro y a Kennedy en la calle. Cuando les disparan en la cabeza a los dos y les disparan un viernes, ¿no? Y también otra coincidencia es que cuando ellos estaban en ese momento, los dos estaban sentados al lado de sus esposas, ¿no? Y también otra coincidencia es que ninguna de las dos esposas sufrió heridas de ningún tipo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Decían que Lincoln se había sentado en el asiento número 7 del Teatro Ford y Kennedy iba dentro de la caravana de coches de la comitiva, iba en el coche número 7, ¿no? Bueno, o sea, podríamos estar hablando aquí hasta... Fijaros, los dos asesinos de Lincoln y de Kennedy, pues usaban 3 nombres, ¿no? El primero John Wilkes Booth y el otro Lee Harvey Oswald en el caso de Kennedy, ¿no? Y bueno, en fin, no sé si queréis que siga con datos de estos, pero es muy significativo, ¿no? Los dos asesinos habían nacido en el sur, cada asesino fue al final detenido por alguien, o sea, un oficial de la policía que se llamaba Baker en los dos casos, ¿no? Y bueno, los dos presidentes eran hijos segundos de sus respectivas familias. Los dos se casaron cuando tenían 30 años, ¿no? Bueno, algo más de 30 años. Los dos se casaron con mujeres de cabello negro, oscuro, ¿no? O sea, son muchas coincidencias.
Las esposas de ambos murieron alrededor con unos 60 y tantos años, ¿no? Y las dos eran muy conocidas por la moda, ¿no?, de alta costura que usaban, ¿no? Los dos presidentes tuvieron 4 hijos, 2 de los cuales murieron antes de convertirse en adolescentes. ¿Y qué más os puedo decir? Bueno, pues que fueron elegidos a la Cámara de Representantes en el mismo momento. Los dos fueron finalistas para la nominación del partido por la vicepresidencia unos años antes, y los dos fueron elegidos para la presidencia en el año 60, ¿no? Y 100 años antes el otro, también en el año 60, 1960, 1860. O sea, coincidencias hay muchísimas, ¿no? Y coincidencias de cuánta gente que se encuentra y sienten que se conocen de toda la vida, quedan totalmente desinhibidos, hablan como si hubiesen estado juntos desde hace 30 años, ¿no? Las coincidencias siempre están ahí y siempre obedecen a esos plegamientos del espacio-tiempo, ¿verdad?, que puede conectar sucesos e inferir e interferir en otros sucesos del pasado o del futuro, ¿no? Esto es un hecho, pero que solo afecta fundamentalmente a las personas pues con una elevación de conciencia, que están con una frecuencia inusitada de vibración. A ellos les afecta fundamentalmente. ¿Qué os parece? Impresionante. Con esto diríamos que lo que tiene que suceder va a suceder, que a veces nos parece imposible o perseguimos retos o sueños y nos da la sensación que luchamos un poco contra obstáculos constantes, ¿no? Pero igualmente es como algo que está escrito, que va a suceder igual por más que te sientas frustrado algunas veces. Bueno, es como aquellos que quieren acelerar el amanecer, ¿no? O que una vez que lo están viendo quieren que dure más, ¿no? Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Tienes razón en el sentido de que todo está bien como está, aunque uno no lo pueda entender en un momento dado, y todo debe ser justamente como se presenta. Y además no hay alternativas. Es exactamente así y así debe ser, ¿no? Y esos son los designios de la naturaleza en sí, o sea, no son los designios de un Dios, sino simplemente es la naturaleza la que se acomoda, la que se autoajusta para sacar adelante un beneficio generalizado para todos. Un mejor mundo, unas mejores circunstancias, un mejor ambiente. Está claro que todo lo que sucede corresponde a todos a unos ciclos y que lo que sucede con bien es lo que tiene que suceder, pero nosotros que tenemos esa capacidad, pues a veces a veces no, nos dedicamos a eso, ¿no? A vislumbrar acontecimientos, y a mí me parece un hecho casi milagroso, ¿no? Porque yo siempre digo una cosa: si yo tengo un paciente enfrente, yo puedo ver los sucesos que van a acontecer en su vida, y aunque mi ética no es describirle con exactitud los sucesos, pero sí prepararle, porque a veces una palabra, una sonrisa, una caricia o un abrazo es transmitirle la preparación de ese suceso. Entonces, y siempre me acaban diciendo lo mismo, que, por ejemplo, una persona que va a perder a su padre, pasa el tiempo, o sea, me visita, pasa una semana, o como el caso más reciente, ¿no?, pasa un día, y la persona me dijo, no, tú me lo dijiste, y yo le dije, no te lo dije, dice, sí, me lo dijiste, me dijiste ciertas palabras que yo entendí que me estabas diciendo que, bueno, es que esto nos sucedió la semana pasada. Entonces, esa persona enseguida me llamó, era un domingo, me llamó y me dijo, como tú me dijiste, en el día que tú me dijiste ha sucedido. Y yo insistí, no te lo dije, y ella me dijo, sí me lo dijiste.
Y parece ser pues eso justamente, que haces y dices las cosas sin decirlas, pero no es importante el hacer o decirlas, es suministrar esa preparación y ese acolchamiento, y eso supongo que justamente es lo importante, porque no podemos frenar nada de lo que va a suceder. Lo que va a suceder es lo que tiene que suceder, es lo que conviene y es lo más maravilloso. Sí, verdaderamente sí. Y en realidad estamos hablando de actitudes ante la vida, ¿no? Porque la realidad tiene muchos frentes, tiene muchos hilos, tiene muchas direcciones, hay muchas realidades superpuestas, cualquiera es posible, ¿no? Y es justamente esa fuerza de la propia naturaleza la que debe valorar cómo deben ejecutarse, ¿verdad?, todos estos elementos en un momento dado para mantener los equilibrios, ¿no? Es la naturaleza la que debe lograr la estabilidad de la matriz primigenia que todo lo embarga, que todo lo interpenetra, que todo lo conforma. Y cuando uno pues llega a la conclusión de que pase lo que pase, pues eso es lo que tenía que pasar, pues uno crece porque de alguna manera te despegas, te quitas de en medio pues una serie de amarres que frenan tu posible elevación o ascensión. O sea que efectivamente todo es como tiene que ser. Todo es. Ahora las sincronicidades, que duda cabe, anuncian un estado vibratorio. Aquellos de vosotros que estéis experimentando sincronicidades de algún tipo, debéis saber que vuestra frecuencia se ha elevado, ¿no? Aunque bueno, o sea, que nadie se haga ilusiones, como está tan en boga por ahí, promocionado por estos mercaderes de lo imposible, ¿no? Cuando dicen que sí, que uno va elevándose, la frecuencia se eleva y ahora estamos muy contentos porque vamos a pasar de la tercera dimensión a la quinta, o sea, ya la fanfarronada que no quede, ¿no? Y bueno, seguro que hay alguno que dice nada de quinta, la sexta directamente, ¿no? Y bueno, pues todo tiene una secuencia, todo lleva un ritmo que no se puede alterar y las cosas van a suceder cuando tienen que suceder. Ese tipo de aceleraciones no conduce a nada, ¿no? Más que en definitiva a la frustración, al ver que pasa el tiempo y nada ha cambiado, a la desazón, ¿no?, a la desesperanza y sobre todo a esa inercia que siempre termina dejando a uno embargado en la resignación, que es lo peor que puede resultar. Cuando una persona queda anclada en la resignación, en fin, mejor, como decían antes ahí en España, apaga y vámonos, ¿no? Y se dice, Se sigue diciendo, y se sigue sí. diciendo, apaga y vámonos. De todos modos, yo, a título personal, no entiendo muy bien esta obsesión por lo de las dimensiones. No entiendo por qué tengan tanta obstinación de la dimensión, cuando me parece que muchas personas se están perdiendo el aquí y ahora, y en la ahora hay grandes transformaciones. Sin duda alguna, o sea, bueno, lo que está sucediendo es básicamente el paroxismo de la ignorancia, es decir, aquel o aquella que no sabe absolutamente nada y que quiere distinguirse con aquello que antes también se decía ahí, que era el no va más. Es decir, tú dices 3, yo digo 4, ¿no? Y aparece uno, no, pues yo voy por el 5, ala, ¿no? Entonces este es un poco este paroxismo, ¿no? Es el que lleva pues esto a intentar vender, porque al final se trata de una mercadería, vender y prepararte pues para lo que sea, ¿no? Y entonces te preparan siempre con pretendidos mensajes o pretendidas canalizaciones, es decir, qué casualidad que el Dios o el ángel o el mensajero no se puede comunicar por sí mismo, ¿no? Se comunica a través de fulanito porque es muy bueno y ayuna de vez en cuando.
y usa túnicas largas, ¿no? Entonces ese es el adecuado para que nosotros le hablemos a él y que él hable a los demás. La verdad es un concepto tan pobre del Dios, del ser de luz, que a veces deja desconcertado a uno, ¿no? De cómo es posible que sigan con esa pantomima, ¿no? De recibir mensajes de no se sabe quién para no se sabe quién tampoco, ¿no? Esta es un poco la situación. Pero nada, allá vamos poco a poco entre todos y al final pues es la información, la propia sabiduría innata de cada uno la que se irá encargando de dejar cada cosa en su sitio, ¿no? Y bueno, andar contabilizando las dimensiones pues es como andar contabilizando el número de moléculas de aire que respiramos por minuto, ¿no? Es absurda, es absolutamente absurda, no tiene sentido. Y regresando un poco atrás a las sincronicidades, también hay muchas personas que nos dicen muchas veces que pues tienen esos sentimientos, ¿no? De que tienen que hacer algo para alguien y sienten que tienen que hacerlo y quizás no saben ni siquiera por dónde empezar, pero es como algo que ha brotado en su interior y saben que lo tienen que hacer y lo van a hacer, y después de los años, cuando esas obras ya están hechas, nos volvemos a encontrar y nos volvemos a reunir y hablamos sobre eso. Lo que en un inicio parece algo completamente imposible, pues se ha logrado, ¿no? Y es efectivamente eso, cuando las personas se han dejado de preocupar si esto, si aquello, si la dimensión, si su vibración sube más o baja más. O sea, simplemente han fluido y han sentido eso que tenían que hacer y se han dejado llevar y al final, aunque parecía un imposible, lo han hecho. Claro que sí. Además, esto es un poco la antesala de lo que antes se llamaba milagro, o de la magia, ¿no? Y siempre va de la mano de la intuición, o sea, es la intuición la que te hace dar ese paso hacia adelante, ¿no? Ha habido un caso relativamente reciente de unos pacientes míos que resulta que venían a verme y tenían un niño pequeñito, a la sazón debía de tener 3 años, los dos trabajaban, vivían de alquiler y pasaban todos los domingos a dar una vuelta por un lugar frente al mar precioso, ¿no? Y entonces el niño aquel, pequeñito, se paraba delante de un edificio muy bonito que estaba frente al mar y les decía a los papás que allá arriba aquella es la casita donde vamos a vivir. Y los padres le decían, bueno, hijos, en la casita estaban nosotros como para oír esas cantinelas, ¿no? Pero volvía al domingo siguiente y el niño volvía a decirles lo mismo, ¿no? Esa es la casita mía y la vuestra y demás. Y los padres, bueno, sí, sí, claro, seguro que sí, ¿no? Un penthouse, imagínate. Pero pasaron un domingo y resultó que la casa tenía un letrero de open house, o sea que estaba abierta para que los candidatos a comprar viesen cómo eran los apartamentos y cómo era todo aquello. Entonces, bueno, fue el propio niño el que dice, está abierta, vamos a ver nuestra casita, ¿no? Y llegaron allí, vieron algunos pisos, algunos apartamentos en los primeros niveles, y luego fueron al último arriba, que era el penthouse, con una vista, perdón, una vista sobrecogedora sobre el mar precioso, ¿no? Y al llegar allí se encontraron con un señor que estaba vestido como obrero y entendieron que era alguien pues que estaba reparando cosas de última hora, pequeños detalles, ya que era el open house, para que todo estuviese en orden. Entonces, claro, vieron aquello, era un penthouse, un dúplex, con una parte de abajo, según me dijeron, más o menos grande, o sea, tal vez de unos 100 y pico metros cuadrados, y luego otra más pequeña arriba con una escalera interior, pero bueno, claro, un sueño, ¿no? El caso es que el niño seguía, esta es nuestra casita y demás. El hombre que estaba allí, que parecía un albañil, se conmovió tanto con ellos, o sea, las caras de asombro que ponían y demás, que
fue hacia ellos y les empezó a dar conversación. Decía, ¿qué les gusta a ustedes esto? Y ellos decían, bueno, ¿a quién no? Imagínense, esto es un sueño para cualquiera. Y él les preguntaba, ¿y ustedes trabajan? Sí, los dos trabajamos. ¿Y se arreglan ustedes? Bueno, más o menos, tenemos un apartamento de alquiler. Y él decía, ¿y cuánto más o menos, si me permiten, cuánto dedican ustedes al mes a su apartamento, ¿no? Dice, bueno, pues nosotros como 15.000 pesos más o menos y tal. Y él les dijo, ustedes podrían llegar a sacar, por ejemplo, 20.000 pesos, no 15.000, 20.000. Y el padre, o sea, el hombre de la familia decía, pues sí, supongo que sí, pero ¿por qué lo pregunta? Dice, mire, yo soy el constructor de este edificio. Y este penthouse lo había hecho para mí, está hecho a capricho, ¿no? Pero justamente hoy, cuando llegué para este open house, yo decidí que no, que yo no quiero venir aquí. Yo quiero seguir viviendo en mi barrio. Quiero estar con mi gente de siempre, jugar dominó en la acera del colmado, ¿no? Yo quiero estar allí, aquel es mi mundo. Yo hoy me di cuenta de que sería extremadamente infeliz viviendo aquí. Y entonces he decidido venderlo, ¿no? Y ustedes me han conmovido tanto, se ven tan buena gente y demás, que si ustedes quieren, si ustedes pueden subir un poco más, ¿no? Pues por ejemplo ahorrar 20.000 pesos, una cosa así, es suficiente. Contestaba el padre de familia, contestaba, dice, yo por una cosa así hago hasta 4 trabajos si es necesario, ¿no? Y él me decía que al final el hombre se lo vendió, se lo cedió, y no solo eso, sino que les hizo la hipoteca, porque él asumía, el constructor, que ellos a lo mejor no tenían ni cuenta en ningún banco, ni mucho menos crédito, ¿no? Total, que cuando vinieron a mí, ya vivían en ese lugar, y el niño había tenido razón, había tenido la visión. Esa es la casita, ahí vamos a estar. ¿Qué os parece? Qué especial, qué espectacular, ¿eh? Sí, pero esa es la magia. Las cosas suceden. Me surge la pregunta de si el niño fue quien tuvo la visión de que en ese lugar iban a vivir, o realmente fue el deseo de ese niño de vivir allí para atraer esa casa a la familia. Los niños no tienen ese tipo de deseo, no, simplemente el niño expresaba lo que le decía su intuición. El niño le decía a aquellos padres, pero pararos aquí que vamos a ver, esa es la casita, mira, ¿no la ves? ¿No te das cuenta que es esa? O sea, no era exactamente un deseo, ¿no? Era una visión, una percepción. El niño lo sabía, se lo decía su intuición. Claro. Los padres no lo creían. Es que muchas veces cuando les comunicas a personas que van a hacer esto, que van a hacer aquello, o que ellos pueden, no lo creen, y pasa el tiempo, sucede, y luego dicen, tienes razón, es verdad, mira, pude, es gracias a ti. Yo le digo, no, yo no tengo nada que ver, yo solo te empujé y te animé, y cuando me ponías WhatsApps a las 3 de la mañana, desesperada, yo te decía que sí puedes, que sí, seguro, sí, pero no hay peros. Entonces, esa es justamente tu contribución, ¿no? Porque bueno, ¿cuántos casos hay? Yo he conocido otro también, en esta ocasión en Nueva York, de una muchacha que necesitaba un vehículo, pero no ganaba casi nada y vamos, no llegaba a fin de mes, ¿no? Y me comentó en una ocasión que ella había seguido su intuición, porque una mañana algo le dice, ella iba a trabajar en autobús, y de camino al autobús, pero prácticamente enfrente de donde ella vivía, había un concesionario de automóviles, y algo le dice, cruza y métete al concesionario, ¿no? Y resultó que efectivamente, o sea, ella no lo pensó, cruzó, no sabía qué, porque es que si lo pensase nunca lo haría, ¿no? Porque, pero ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo
Claro que necesito un coche, pero yo no tengo ni para llegar al fin de semana. O sea, ¿dónde voy a ir yo? ¿No? El caso es que yo esto lo suelo utilizar en alguna de mis charlas, ¿no? Cuando hablo sobre la intuición, porque si tú sigues ese impulso, ¿qué puede pasar? ¿Dónde se produce el milagro o la magia? Bueno, pues de repente entras en el sitio sin saber a qué vas, a lo mejor no conoces ni los vehículos, y te encuentras con que todos los que están allí trabajando se ponen de pie, aplauden, suena una música, van hacia ti, y tú, ¿y esto qué es? Y te dan la mano y un beso y no sé qué. Es que es usted nuestro cliente número 1000 en estos 50 años que lleva la institución. Y ya habíamos decidido, el Consejo de Administración había decidido que al cliente número 1000 se le regala este vehículo que ven ustedes aquí, ¿no? Y claro, la persona pues desconcertada, ¿no? O a veces es de otro tipo, o sea, a veces a lo mejor pues pudiera ser una oferta, la sientan allí, ¿usted necesita un vehículo? Bueno, sí, necesita, sí, lo que pasa es que yo no puedo, es que mire, tenemos ahora un plan, mire este vehículo tan fenomenal, que se da tan barato, y usted lo empieza a usar hoy y empieza a pagar dentro de un año. Entonces tú dices, caramba, albricias, esto es lo mío, ¿no? Y así. Caramba y albricias, todo junto, ¿eh? Uh-huh. Sí. Pues doctor, yo rebuscando en lo que estamos hablando, es todo causa y efecto. Es una ley de hace miles de años que se produce aquello porque ha habido un efecto, o sea, una causa. La causa fluye por la intensidad del mundo en vibraciones. Esos pensamientos van a ciertas personas que también están relacionadas, como igual lo que se explicaba del coche, es que aquella chica ya había tenido la sensación, un pensamiento que se le quedó dentro del cerebro, que le hizo estar y pasar por allí y entrar, lógico, pero era la causa de que a lo mejor los de aquel estándar de vendedores ya habían dicho que lo querían vender o lo querían decir a alguien que recogió la información sin darse cuenta, claro, todo esto sin darse cuenta. O sea, que esa chica recibió el mecanismo para poder entrar y para poderlo hacer. En causa y efecto, los pensamientos de los humanos recorren todo. Y normalmente, si yo pienso una cosa, puede que la Esther, sin darse cuenta, tiene una intuición porque yo he pensado aquello, pero que no que yo pensara de ella, sino una cosa que yo he pensado. Es que a mí me ha ocurrido eso. Ya, claro. A mí me ha ocurrido de estar en una negociación y decirle algo al contrincante y pensar yo, no me digas esto, y decírmelo, dices, ya está, me lo han leído. Pero es causa y efecto, Sí, o sea, sí. para que tú recibas una cosa, alguien te la ha enviado, sea quien sea. Y entonces los pensamientos fluyen por todo el espacio, por todas las galaxias, porque el pensamiento no tiene, doctor, si me paso, me rectifica. Esos pensamientos pueden estar por todas las galaxias, vale que estarán más a lo mejor en el sitio que tú estás, que hay muchos, pero las galaxias tiene que haber seres como dice el doctor, de diferentes formas. Y lo del niño es, ¿qué hace el niño? Pasa por allí y dice, ay, mira, eso es para mí, pero el dueño ya había enviado la información de que lo quería dar para alguien que el que fuera, porque yo no sé los pensamientos que tenía. Y esa fusión de pensamientos hizo que se pudiera hacer. ¿Es parecido a eso que explico, doctor? Algo así. Yo tengo una pregunta.
En respecto al principio, cuando has estado explicando de que te viene a la mente una persona y al poco tiempo te encuentras con esa persona. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿Tú percibes que esa persona se va a acercar a ti y por eso piensas en ella, en esa persona y aparece a los 2 días? ¿O eres tú que estás llamando a esa persona para que aparezca? Es decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, como dice Juan, la persona emite un pensamiento que es captado por ti y entonces tú amarras el tuyo al pensamiento de él y se da el encuentro. Bien. Pero puede ser que haya habido más personas que tú que hayan recibido eso. Y tú eres la única que te atreviste a La hacer única aquello. esponja. La última. Porque claro, el pensamiento sale, pero no hay una sola persona. Ya. Bueno, vamos a puntualizar algo. El pensamiento es uno, nada más, ¿sí? O sea, no se ramifica. Sí, sí. Lo que es cierto es que, bueno, que si no lo capta otra persona y lo captas tú y lo amarras, le haces un nudo gordiano, pues entonces ya quedáis los dos conectados y antes o después os vais a envolver en él y os vais a encontrar, pues porque se trata de una ley física, que es la ley de estar agarrados a un cable y ese cable lo vais enrollando entre vosotros mismos y el encuentro es inevitable. Respecto a lo que has explicado de la chica que entra en el concesionario, yo he vivido esto en primera persona, porque a mí me ocurrió algo similar, algo similar. Yo necesitaba un coche, de repente un día, un cuarto de hora antes de que cerraran el concesionario, pasaba por un concesionario, entré, pregunté, dije, está bien este coche, ¿me haces números? Me hace los números y era exactamente la cifra que yo tenía ahorrada. Me quedaban 100 euros. Y dije, pero lo quiero rojo, lo tengo blanco, pues entonces no lo quiero. Me dice, espérate un momento, busca, y dice, sí, hay uno rojo, y exacto, pues me ocurrió así. La pregunta es, ¿fui yo que mi pensamiento era necesito un coche porque necesito el coche para moverme y atraje esa oportunidad? ¿O fue de otro modo que apareció ese coche en mi vida? No, simplemente los efluvios, tu GPS, que es tu intuición, te llevó ahí. Y como tú no te lo cuestionaste, pues salió como tenía que salir. Es decir, una vez más se trata de un proceso de ejecución de la intuición que en ningún caso es fortuita, ¿no? Es decir, tú sientes una necesidad y haces caso a esa voz interior que te dice, entra ahí. Porque lo más probable, en condiciones normales, es que tú nunca entrases. No. Porque empezarías a hacer ya cábalas y cálculos antes de entrar. ¿Pero qué voy a entrar yo aquí, a este concesionario? Y ya tú empiezas a elucubrar, a suponer. Si esto lo más barato que deben tener son tantos miles de euros, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y no, ¿qué cara me van a poner? Y yo, una mujer sola. Porque si fuese con un marido, pero resulta que voy a ir yo sola, me van a tratar peor, porque al no haber una figura masculina, no sé qué, empiezas a hacer elucubraciones y al final no lo haces. Es tu misma razón, tus mismos pensamientos los que evitan eso. Entonces, ¿qué te llevó allí? Tu intuición y la ausencia total de pensamientos. Porque si hubieses utilizado uno solo, nunca hubieras entrado. Ah, vale, hubiera destruido esa inercia. Exactamente. Bien. Una vez realizado la acción, si vienen pensamientos negativos, ya no afectan, porque ya has cometido esa acción. No, pero además no tienen por qué venir, o sea, porque los americanos tienen un término muy curioso que es thrill. Tú ya tienes ese thrill, esa emoción de decir, bueno, pues ahora lo tengo aquí, o sea, bueno, pues ya estoy metida en esto, ¿qué voy a hacer, no? Sí. Si es financiable, pues al final
hay que darle la razón a un amigo de mis padres, Joaquín Cores, ¿no? Que con una filosofía muy sencilla pero muy contundente de la vida, solía decir, mira, para salir hay que meterse, porque si no te metes, ¿de qué coño vas a salir? Sí, ¿no? es verdad. Y eso literalmente es así. Una vez que ya estás, que has firmado, etcétera, vas a desencadenar, o sea, una serie de desenlaces, ¿no? Que van siempre tendentes a equilibrar, a sufragar, a estabilizar ese compromiso que tú has adquirido, y vas a hacer todo lo posible por cumplirlo, claro. Claro. A menudo unos les ¿no? Sí, menudo, sí. Que nos gusta la piscina. Que nos hemos metido en cada berenjenal, hemos dicho sí, y esto también, y aquello, vamos. Yo creo que eso está bien, o sea, porque eso, insisto, eso desata una serie de detonantes que de otra manera quedarían aletargados, ¿no? Quedarían dormidos, no servirían de nada. Entonces, si tú sabes que tienes el compromiso, pues no sé, de pagar tanto al mes por eso, ya te tendrás que intentar mover para sacarlo de algún sitio, ¿no? Claro, y muchas veces es eso, contraes obligaciones porque quieres hacer cosas y crees que a eso no vas a llegar, pero esa misma energía genera que vengan otras actividades que te van a permitir pagar eso. O sea, pues es eso, dejarse llevar, y la ausencia del pensamiento, que es tan maravilloso porque eres tú y lo que tú sientes, y no empiezas ahí con esa tormenta como de pensamientos que además siempre son malévolos, ¿no? Y siempre quieren tumbarte. Tú has mencionado una palabra correcta que es tormenta, ¿no? En inglés se dice tormenta de ideas, brainstorming, que literalmente es así, o sea, es absolutamente tormentoso, ¿no? Tormentoso. Pero cuando tú has adoptado una actitud, ¿no? Te has decidido en una determinada dirección, pues efectivamente, y harás lo posible para generar esos desencadenantes que van a permitir que cumplas con tu compromiso. Yo, doctor, es lo mismo, pero voy a poner un eslabón más. Es cuando tú buscas una cosa que está en tu casa, la buscas y no la encuentras. Y remueves todo. Yo, que me ha pasado muchas veces, ahora lo que hago es, digo, vale, ya lo he visto todo, ahora me doy un descanso, y que venga algo a mi cabeza que me diga dónde está. Y me ocurre. Claro, eso exactamente es lo que estamos hablando de la intuición y el pensamiento. No aparece si piensas. Aparece si no piensas, si fluye, ¿no? Así son las cosas. Sí, doctor, sí, ¿no? Así. Y esto es más importante de lo que parece, porque al final siempre estamos un poco derivando al mismo punto, ¿no? Es decir, el pensamiento es una herramienta intelectual y debe ser utilizado como herramienta, como recurso intelectual, nada más. La intuición es otra cosa. La intuición es la brújula, es la respuesta. Entonces, cuando alguien busca con la intuición, realmente, claro que aparece, ¿no? Pero luego hay otro componente también que es muy importante, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se busca con el pensamiento, se puede encontrar, pero no se sabe lo que se encuentra. Dicho de otra manera, el que quiere encontrar, o el que quiere buscar, encuentra, pero a lo mejor no encuentra lo que debería encontrar, encuentra cualquier otra cosa, y esa cualquier otra cosa puede ser perturbadora, puede ser dañina, puede ser negativa, ¿no? Y esta es la cuestión. Es decir, vosotros tomáis un libro cualquiera, y si queréis buscar códigos entre las palabras de una hoja del libro, podéis tener por seguro que los vais a encontrar. Pero eso no significa que el autor del libro deliberadamente haya querido desgranar códigos secretos para cualquier cuestión,
simplemente van a aparecer, es una cuestión aritmética, nada más, ¿no? Y así funciona todo, o sea, queréis encontrar un motivo para sacar a alguien, lo vais a encontrar. Queréis escudriñar una baldosa del suelo a ver si aparece una imagen de Jesús, lo más probable es que aparezca. Pero que no es una imagen, el constructor no pensó en hacer ninguna imagen ni nada, es simplemente pues fruto de la pigmentación, de los materiales, que bueno, que han dado algo pues parecido a tal imagen. Es decir, buscáis y lo más probable es que encontréis, pero no vais a encontrar realmente lo que estáis buscando. Pues tenemos una llamada para ti, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te paso con el doctor para que le hagas tu pregunta. Muchas gracias. A ti. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mire, llamaba porque quisiera saber, a ver, ¿por qué suceden las casualidades? ¿Por qué nos pasan y eso, por qué suceden, ¿no? Porque dices, jolín, se junta una cosa con la otra para que, no lo sé, a veces me pregunto. Bueno, casualidades como tales no suceden, es decir, todo responde a un orden. Esto es lo más importante que tú tienes que tener en mente todo el tiempo, es decir, todo responde a un orden. Nada sucede por azar, nada sucede por casualidad. Si existiese el azar, la casualidad, el desorden, ¿verdad?, el caos, pues nunca podríamos estar hablando de la naturaleza, ni siquiera podríamos estar hablando del concepto de algún Dios, ¿no? Es decir, está el mensaje aquí es claro, todo responde a un orden. Si se presenta es que se tiene que presentar, que no podía ser de otra manera, ¿no? Y entonces la naturaleza pues utiliza una serie de flujos convergentes que generan esa realidad que para ti pues puede parecerte una casualidad, ¿no? En realidad habría que ir cambiando el término de casualidad o de sincronicidad por el término de magia, que se aproxima más a la realidad. Qué mágico ha sido esto. O sea, yo necesitaba 50 euros hoy y no sabía dónde sacarlos, y de repente pasé por un sitio y cayó un papel del cielo de algún piso y aparecía un billete ahí en el papel de 50 euros y yo me quedé ahí un rato esperando a ver si alguien reclamaba. No vino nadie se asomó, nadie preguntó al portero, nadie sabía nada y le dejé mi teléfono por si acaso, pero el caso es que yo resolví ese día con los 50 euros. Todo es mágico, todo responde a esa magia. Es decir, no vayas a pensar que eso es, en fin, que como te portaste bien, pues sucedió tal cosa. Eso no tiene nada que ver, porque en realidad el portarse bien o mal es un concepto también relativo, ¿no? O sea que eso sucede siempre lo que tiene que suceder, ¿no? Es como un parto, ¿no? Llega un momento en que tú llega la hora de parir y salió el niño o la niña, pues en este caso lo que ha sucedido es que se ha presentado algo nuevo que seguramente era lo que esperabas o lo que necesitabas, o sea que no hay, en el fondo, no hay casualidades. El universo, los universos no pueden explicarse desde el ámbito del caos, del desorden, de las casualidades o de las sincronicidades. Todo es impecable, todo es como tiene que ser, aunque uno no lo entienda en un momento dado. Sí. O sea que la sincronicidad y la casualidad sería lo mismo. Sí. Ajá. Sí. Vale. Pudiéramos decir que son sinónimos, es decir, sinónimos. El hecho de que en un momento determinado convergen en un punto una serie de circunstancias para arrojar un resultado puntual, da igual que le llames casualidad o sincronicidad o milagro, estamos hablando de lo mismo. De lo mismo. Ah, de acuerdo. Perfecto. Muy bien, amiga, pues muchísimas gracias por llamar. No, a vosotros. Un saludo. Un Buenas abrazo. noches. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias por tu llamada.
Pues seguimos con seguimos con las sincronicidades y todas estas situaciones que al final es lo que dice el doctor, lo que albergan es ese punto de magia, que si somos lo suficientemente capaces de fluir, todo converge, y es lo que justamente dice el doctor pasa. Sucede lo que tiene que suceder. Y además yo creo que cada uno en su corazón tiene un sensor donde puede sentir lo que va a suceder. Pero claro, tienes ahí el enemigo devastador, que son los pensamientos, que además normalmente, yo no es por hacer críticas, pero en las mujeres es peor todavía. Porque es como el sensor más acuciado. Entonces, sensor acuciado y mucha imaginación, resultado catastrófico. Y yo tengo también otro comentario a realizar, porque yo siempre he dicho de que Metatron ha tomado nota de todas las cosas que he ido diciendo en la vida. En una sobremesa, pues, no sé, decir... Yo no voy a echar a mis hijos de casa, voy a ser yo quien se vaya. Y Metatron se tomó la nota y así fue. O sea, han habido una serie de circunstancias en mi vida que era como si las hubiera pronosticado, o como si alguien se hubiera notado y en 20 años o 25 o 15 te va a ocurrir. ¿Tiene algo que ver en lo que tú hayas dicho para que se proyecte a tiempo vista, o tú has intuido que eso es lo que va a ocurrir? No lo sé. ¿Qué es? Vuelvo otra vez el huevo y la gallina. Sí, en realidad no tiene ninguna importancia el hecho de proyectarse hacia adelante o hacia atrás, y lo que sucede en estos casos pues es una proyección hacia adelante, una proyección hacia el futuro, en donde puedes ver con una claridad meridiana a dónde te lleva tu inercia de vida. La inercia de vida es muy importante porque es un poco la línea conductora de esas acciones diarias, de esas rutinas que estás experimentando, y en definitiva cuál es la dirección que llevas en tu vida y a dónde te puede llevar. Y eso es algo pues cuasi matemático, es decir, que no es tan difícil el poder hacer una especie de cálculo, entre comillas, de a dónde te lleva este sistema de vida, este tipo de vida, conociendo como conoces, pues los comportamientos, caracteres, circunstancias, actitudes de tus hijos y de tu esposo. Y bueno, pues no es en realidad difícil. Bueno, pues yo yendo por esta ruta, con estas inquietudes que hay aquí en casa, lo que quieren, lo que piensan, lo que dicen, etcétera, pues esto me lleva a tal sitio, y si es así, pues una consecuencia lógica pues me salgo yo y que no se salga más nadie, ¿no? No, bueno, es que he hecho ese comentario, podría haber dicho bastantes más. Conversaciones a 20 años antes, que nada iba mal, todo iba perfecto, todo era maravilloso, en una sobremesa con los amigos, y hacer ese comentario jocoso, además. Un comentario jocoso, y dicho como pueden haber 3 o 4 más. Y se han ido cumpliendo, y dices, bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Alguien se ha notado esto que he dicho y dice, ahora va a ocurrir así porque lo has dicho tú? El todo iba bien es accesorio, eso es de cara a la galería, es decir, la intuición sabe perfectamente lo que va bien y lo que no va tan bien, ¿no? Y es muy habitual en estas comunidades, pues, ofrecer una imagen en público distinta de la imagen que se tiene ante uno mismo cuando se mira al espejo, ¿no? Las cosas son distintas, ¿no? Pero de cara a la intuición, que tiene todos los datos, todos los valores y todos los avales, ¿verdad? Pues no hay error, simplemente la intuición sabe que es tan solo una cuestión de tiempo. Es decir, hay un flujo inercial, hay una inercia que se va a decantar por una dirección determinada, ¿no? Yeah. Y da igual que lo digas de forma jocosa o no, es decir, a lo mejor simplemente te brotó espontáneamente en una expresión de tu intuición, que a lo mejor en ese momento te lo tomas a risa, ¿no? O sea, ¿qué cosas estoy pensando? O sea, van a pensar que yo soy una mujer díscola, ¿no? Por esto. Sí, fue así, brotó. A mí tampoco me creyeron cuando tenía 5 años y dije que sería portada de Interview. Y muchos años después me lo han recordado.
Es que me trataron francamente mal. Yo creo que incluso me dieron una colleja que otra. Es que viviendo entre tantas personas, o sea, tantos mundos, cada cabeza de una persona es un mundo, hasta tiene la forma de mundo la cabeza, ¿no? Claro. Y viviendo entre tantos mundos, bueno, pues hay un deporte internacional que es el deporte de aparentar, ¿no? Entonces uno tiene que aparentar, poner la cara tal, vivir de tal manera, vestir de tal manera, caminar de tal manera, es el aparentar, ¿no? Estos días me acordaba yo de hace muchos años, cuando todavía España era pobre y rural y solo comían carne los ricos, ¿eh? Y yo llegué a conocer a uno, el pobre, flaco como la radiografía de un silbido, ¿no? Que iba por la calle y el pobre iba con un palillo mondadientes, haciéndose así según caminaba, cerraba los ojos, dando a entender que ese día había comido carne y que le había quedado carne entre los dientes y por eso estaba con el palillo, el pobre, ¿no? O sea, era aparentar. Y hay mucha gente que vive de las apariencias, ¿no? Y se sumerge en ellas, o sea, Pero lógicamente como deporte nacional, pues, o internacional, habría que decir que eso es uno de los síntomas de la enfermedad social que la mayoría de estos países padecen, ¿no? Que es la enfermedad por contagio de tener que vivir juntos, del gregarismo. Sí, y eso lleva a tantas cosas que luego traen tantos problemas y tantos disgustos y problemas que luego hay que resolver, que surgen otros problemas y así sucesivamente. Pero bueno, afortunadamente poco a poco las cosas están cambiando y cambiarán muchísimo más. Pues no sé cómo estamos de tiempo, compañero. Vale, pues no sé si queréis hacer más hincapié acerca... Sí. Ahora con el comentario me ha venido esa frase, ¿qué será de nosotros cuando acabemos con la hipoteca? Bueno, es que eso no va con Pues, ninguno de nosotros. No, me refiero a lo que estaba... al comentario, ¿no? que... Puedes hacer otra hipoteca. Pues otra, no te digo. hasta que salga el sol. Venga, Sí, o sea. Es que en realidad, mira, a veces yo me recuerdo de estos neotaoístas, ¿no? Cuando dicen que no, que lo de eso de los pensamientos hay que cambiarlo, que hay que convertirlos en pensaciertos, ¿no? Y no pensamientos, ¿no? Y yo ahora pues apostillaría justamente eso, o sea, qué impresionante, o sea, qué paradójico y hasta eufemístico resulta hablar de hipoteca, cuando en realidad habría que hablar de hiperteca, sí. no hipoteca. Sí. ¿No? O sea, sí. uno debería firmar una hiperteca y cuando ya vaya muy bien y pague poco, entonces eso tal vez pudiera derivar en una hipoteca. Pero eso de hipoteca, que son nombres que utilizan un poco pues para hacerte creer que alguien te está haciendo un favor, ¿no? Y no es así. Esas son hipertecas. Exacto. Doctor, de todas maneras, cuando te viene una intuición, tienes que ver según lo que sea, porque si es una cosa sencilla, muy bien, pero si esa intuición te está diciendo que te tires al mar, no está bien. O sea, que cuando tenemos una intuición, por lo menos yo lo hago así, digo, hoy una intuición, si es una cosa sencilla para buscar un libro o un tal, perfecto, pero según lo que me diga la intuición, me pondré en un papelito pros y contras y a ver si aquello me interesa o no me interesa. Eso es lo que yo hago, ¿eh? No, pero eso no es intuición, o sea, la intuición es siempre sencillo, no admite réplica, o sea, lo que tú puedes es simplemente anularla, ¿no? Es decir, no hacer caso, pero la intuición siempre es lo mejor, es lo más sencillo, lo que no tiene riesgos, etcétera. Vale. Si tú sientes dentro de ti que algo te dice tírate al mar, será por alguna razón, porque a lo mejor te va a caer una roca encima y lo que más puedes hacer para salvar la vida es tirarte al mar en ese momento.
lo de la intuición siempre es lo mejor, o sea, ahí no puede haber duda de ningún tipo, ¿no? Pues muy bien. Esa es algo así como la recomendación expresa de todos los frentes, de todos los universos, de todos los tiempos, ¿no? De todas las eras. Entonces, eso que confluye, yo creo que los seres humanos no son conscientes del todo de eso, ¿no? No, no son nada conscientes, nada. no son nada De conscientes. esa convergencia que es... No, es el Big Bang original, o sea, es la aparición de un universo que depende de uno, ¿no? Y es además, o sea, tiene ese hálito de intuición, es como si tuviese el aval, la garantía de toda la eternidad. Es decir, mejor que eso no lo hay, no puede haberlo. Totalmente. No sé si tenéis alguna pregunta más acerca de las sincronicidades. No, en la búsqueda de cosas que pierdo, yo lo que les digo es decidme dónde estáis y me olvido y al cabo de media hora me lo dice, estoy en tal sitio. Ahora, así es. Así Pues es. yo se le pregunto la cosa que he perdido, le pregunto, ya me dirás dónde estás. Claro, Y que me lo te dice. conteste, lógico. Todo es mente, el universo que es sí, mental. que sí, que sí. Estás hablando con algo, Sí, sí. sea lo que sea, ¿vale? Y entonces aquello te lo busca. Otro caso es cuando te viene de repente como si tuvieras una voz que te habla y te dice, no hagas esto, o cuidado, y a los 2 días, uy, he dicho la palabra prohibida. Palabra prohibida. Ya. Atención, te dice atención. Y a los 2 días surge algo que automáticamente que te hacen una propuesta, contestas lo que hace 2 días te vino en la cabeza. ¿Eso qué es? ¿Tu yo superior, esa intuición, una premonición de lo que te va a acontecer en un futuro inmediato? ¿Qué es eso? Eso es una señal de audacia. 3 cucharaditas por la mañana. 3 cucharadas Bien, por la mañana. bien, Y bien. con zumo de naranja. Y jalea real. Pomelo. Yo lo tomo con pomelo. Y jalea real. Pues ya está, simplemente Ya era está. esa Pues visualización. no sé si tienes algo más que añadir, doctor. Bueno, nada, lo que tengo que añadir es que nos acercamos a la 4ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz y que hacemos una invitación a todas aquellas personas de buena voluntad que quieran contribuir con su presencia a que el mundo sea un poco mejor, ¿no? Asistiendo a lo que tienen que decir esas personas sabias del mundo, a las que preocupa muchísimo la convivencia entre los seres humanos y a las que preocupa muchísimo también el flujo de conocimientos que son imprescindibles ahora mismo para poder construir ese futuro en paz. Así que, a ver si os animáis, os esperamos a todos en Santo Domingo, República Dominicana, los días 24, 25 y 26 de agosto de este año, en el marco incomparable del Teatro Nacional, la primera institución del país, y del Hotel Catalonia durante 3 días, en donde va a pasar de todo. No os lo podéis perder. Además es temporada baja en Dominicana y, en fin, os esperamos allí a todos. Eso es lo que quería decir. Pues ahora después va a continuar Esther explicándonos el paquete vacacional que tiene preparado y te voy a explicar una anécdota rápidamente y luego vamos a la despedida siempre especial. Pero hoy estábamos en un lugar, vamos a decir un lugar oficial, el maestro y yo llevaba muchísimos carpetas y documentos y cosas y de repente sin querer ha saltado un papel que era vamos a decir una fotocopia de fotos de la presentación de la conferencia del año pasado. O sea, y la persona, que es una persona
conocida nuestra, pero una persona muy seria, muy contundente y vamos a decir muy alejada de estas cosas. Se me escapó el papel, cogió el papel al vuelo y puso, porque además tú sales en la parte, salen los miembros del patronato de la fundación y tú sales en la foto central, pero era una foto bastante grande. La persona ha puesto el dedo índice sobre tu foto y ha dicho, es vuestro familiar, ¿no? Pero lo ha dicho mirando a Juan, o sea, dice, es familiar vuestro, ¿no? Y Juan dicho, dice, sí, ahora no recuerdo, se ha dicho, es mi hermano o algo, no sé lo que ha dicho. Dice, sí, dice, ¿y esto qué es? Y entonces le he explicado, y Juan te lo dirá, la persona ha entrado tanto en sintonía y me ha dicho, ¿me puedes enviar un email? Digo, sí, claro, te enviaré. Dice, ¿y esto? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Digo, pues porque eres una persona muy importante, estás siempre muy ocupado y tú ya sabes a lo que nos dedicamos y yo pues no quería no quería molestarte, ¿no? Con estas cosas y me ha dicho, no, envíamelo todo porque esto me interesa. Y entonces justo en esa carpetita yo llevaba esa publicidad que está en verde de la conferencia, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ya que estamos, te dejo esto. Entonces se ha ido con el dedo índice sobre mi foto y me ha dicho, pero además estás tú. Estás tú aquí. ¿Por qué no me lo has dicho? Digo, bueno, pues porque no quería molestar, porque eres una persona muy importante y cada vez se exasperaba más hasta tal punto, digo, le van a saltar los gemelos o algo, los de la camisa, ¿no? Me refiero. Y hacía así con el cuello de la camisa y la corbata. Digo, madre mía, esto ya ha entrado el calor y todo. O sea que creo que hoy una persona más ha visto la luz. No solo ha visto a la luz, ha visto la luz además. Qué bien. Ha sido muy curioso, muy curioso, muy curioso. Y Juan y yo nos mirábamos sin mirarnos. Y cuando hemos salido hemos estallado a carcajadas de la complicidad y de la situación. ¿Qué situaciones pasan? Impresionantes. ¿A que sí, Juan? Pues y tanto. Imagínate. Y tanto. Pues si te parece, vamos a la despedida, doctor. Pues ahora el compañero me va a poner la canción, la reverberación y todo. La canción me la vas a tener que subir un poquito más. Bueno, pues doctor, hoy que yo en mi línea de osadía, como no podía ser de otra manera, para despedirnos, he escrito a tus compañeros y a ti, a los 7, porque ya sabes que yo a lo mío. Pues vamos allá, ¿estáis preparados? Sí. Escuchar con atención, que esto es muy importante hoy. Vamos allá. Súbeme un poquito la música. Ay, muy bien. Los 7. Desde el inicio hasta la eternidad. Desde el día hasta la noche. Desde que empieza hasta que acaba. Siempre. Ellos siempre trabajan. Siempre. Abren luces. Siempre secan las lágrimas, siempre disparan sonrisas, siempre, y acarician melenas, siempre, jugando a jugar, siempre, y concentrados en inspirar, siempre. Los 7 amiguitos, los 7 angelitos, los 7 enviados de ningún sueño olvidado. Por fin, ay, por fin, nos hemos reencontrado. Y en este camino nos han albergado para hacer juntos de esta esfera ese paraíso tan y tan soñado. Y por si me despisto esta noche, os espero, donde siempre, como siempre, a la hora de siempre, con el candil apagado.
Lo volverá a encender. Dedicado a los 7, como yo he apodado, los 7 chicos de la luz y de la luz. Os quiero mucho. Muchas gracias. Ay, doctor. Nada, muchísimas gracias A ti, por ese escrito tan especial. Gracias por la atención que me dispensáis, que nos dispensáis. Y nada, lo mejor para el fin de semana, para todos vosotros y para todos los que están pendientes de vernos y escucharnos. Nos reencontramos un poquito más tarde, doctor, en la reunión de A1. Muchas gracias por todo y no nos vamos sin decirte que tu pajarita nos encanta. Muchas gracias. Feliz noche y hasta dentro de un ratito. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y nosotros continuamos con Vivir en Luz. Nos vamos a unos momentitos de publicidad y continuamos enseguida con Luz Infinita. Cuarta Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Un evento sin precedentes en la historia reciente. Posiblemente el mayor del mundo en su categoría, con los más importantes ponentes del mundo y una temática impresionante: paz, espiritualidad, ciencia y tecnología, sanación, conocimiento ancestral, energías, conciencia cósmica, cultura holística, desarrollo interior, transmutación, angelología, bioenergética, coaching, meditación, niños índigo, nutrición y salud, programación neurolingüística, psicología transpersonal, seres de otros mundos, terapias alternativas, ufología, ascética y mística, luz y mucho más. Exposiciones magistrales, talleres, seminarios, mesas redondas, conciertos, exposiciones y todo tipo de actividades de divulgación. 24, 25 y 26 de agosto de 2018. Santo Domingo, República Dominicana. Cuarta Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. El cambio en acción. Que no te lo cuenten. Información e inscripción: calle Ángel Perdomo número 11, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 1-829-538-1111. Escríbenos a paxluxmundi@gmail.com y visita nuestra página web www.paxluxmundi.com. Un evento de la Fundación Uno a Uno.
Seguimos y continuamos en Vivir en Luz y ya lo sabéis que el teléfono está disponible para marcar y entrar, resolver todas vuestras preguntas y sobre todo descifrar lo que quizás está en vuestra vida, que no entendéis, aquellas cosas que no os encajan exactamente y también un poco para que hacer fusión, ¿no? Lo que hemos estado hablando hoy con el doctor de las sincronicidades, las casualidades, las coincidencias que al final, si vosotros estáis tranquilos y hacéis esa introspección, ese miraros por dentro, vais a ver lo que está por venir en vuestras vidas, pero que si os relajáis, entiendo que es difícil, pero hay que hacerlo, vendrá lo antes posible. Y tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Te escucho un poco bajito. Sí, es que estoy en el coche, que acabo de salir de trabajar. Fenomenal. Dime en qué te ayudo, cariño. Mira, mi marido está haciendo una suplencia, trabajando. Sí. Y entonces están escuchando rumores de que puede ser que hagan a 1 o 2 fijo. A ver si tenemos suerte, por Dios. Ojalá. Dime el signo y la edad de él, por fin. 50 años y Sagitario. Vale. Pues ahora dime 1 o 2. El 2. Vamos a ver. Pues tiene todas las papeletas de que sí. Lo que pasa que hay una condición sine qua non, es que está un poquito en tensión o en estrés precisamente por eso, porque no sabe lo que va a pasar, porque está de suplencia y no, él tiene que tener, valga la redundancia, el convencimiento total que el que se queda es él. Y yo te digo que el que se queda es él, pero ahora una parte, vamos a decir, el 60% que se quede ya lo tiene y el 40% depende de él. Porque, depende de él. Exacto, porque nuestros pensamientos, como pues lo que hemos hablado anteriormente, nos perturban, nos tumban y nos apartan de nuestras metas. Si él se relaja y va todos los días a trabajar con el convencimiento de que aquí me van a hacer fijo o me van a hacer el contrato hasta hacerme fijo, lo van a hacer. O sea, que se relaje y vaya todos los días a disfrutar y a trabajar y con la tranquilidad, porque yo veo que sí. Vale. Así que con total tranquilidad que esto lo tenemos ganado ya. Sí, porque te llamé otro día para preguntarte por lo de la universidad de mi hija y has acertado de lleno porque sí que me han dado el dinero, que también hay que decirlo. Cuando se es que sí, se es que sí. ¿Te lo han dado? Entonces, sí, felicidades, Lu, porque acertaste de lleno. No, felicidades a ti, pero no, luego cuando nos vimos en persona te dije, lo vas a conseguir. Sí, y me acordé y digo, la tengo que llamar y se lo tengo que decir que sí. Sí, no, además yo pensé, no es por quedar bien ni nada, yo he pensado muchas veces, incluso he pensado, ojalá que nosotros tuviésemos ese dinero porque se lo daríamos no como préstamo, como dao. O sea, gracias, lo sé. Sí, ya sabes. Lo sé que lo harías, lo sé, de verdad que lo sé. Eso, para mí, ya sabéis que el dinero es una herramienta. Pero he pensado tantas veces, mira, se me pone la piel de gallina, he pensado tantas veces que a te punto le viniese eso, tantas veces que al final eso sucede. Claro que sí. Eso pues a ver si hay suerte. Y ahora también, también. Venga, y pues te llamo rápidamente y te lo digo. Claro que sí, amiga. Vamos a la bendición del maestro, cariño, gracias. Muchísimas gracias, un besazo, Luz. Yo os bendigo para que sigáis el camino de la purificación y os libréis de todo mal y peligro. Así sea. Feliz noche, gracias por llamar. Seguimos y continuamos en esta noche que yo creo que es una noche especial. Es una noche con un magnetismo, con una esencia, con una energía y con una tranquilidad en el alma de, como esta amiga que nos ha llamado, ¿no? Las cosas saldrán bien y parte de la predisposición es nuestra. Si nos relajamos, saldrá bien. Saldrá bien. O sea, cada uno ha venido con un papel a ejecutar aquí y si te relajas, pues vienen las cosas y además si te relajas no solo vienen las cosas, que en el camino disfrutas más, porque si no te relajas
no vienen las cosas, se postergan y además en el camino lo pasas malísimo, Entonces, un buen método para relajarse es ponerse lazos en la cabeza, porque te tira todo tanto que no da lugar al pensamiento. No puedes pensar. No hay espacio. Esto es el efecto lifting. Y claro, no puedes pensar, solo puedes sentir. Y eres feliz. Dices, bueno, que dure lo que dure. Es un método. Todos los métodos sanos son útiles, ni más ni menos. Bueno, cosas. ¿Qué nos quieres explicar, maestro? Que nos vengan a ver. Ah, claro. A ver... pero ¿cuándo? Ahora tienes que... ¿Cuándo? Bueno, nosotros hablar de los días que vamos a estar. Tenemos que decir que todo el mes de julio estamos estando, con lo cual estamos. Y el mes de agosto vamos a estar trabajando parte del mes de agosto. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen vacaciones y para sus rituales y consultas, entonces lo que inicialmente iba a ser agosto solo telefónico, no. Vamos a estar hasta que nos vayamos de viaje. ¿Y dónde nos vamos de viaje? Ahora Esther Castejón, la delegada de la fundación 1 a 1, pues nos explicará. Pero vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Pues porque tenemos asuntos pendientes, tenemos personas que quieren venir a hacerse sus rituales, personas que quieren venir simplemente a charlar con nosotros. Entonces agosto invita a eso, a trabajar con tranquilidad, las personas que no pueden durante el año pues que vengan. Es verdad que estaban destinadas un poco la reforma y puesta a punto de la tienda, pero si no se hace en agosto se hará en septiembre, con lo cual no pasa nada. Así que este es el primer año que en agosto no van a haber movimientos de la tienda hasta septiembre, que dedicaremos una semana a hacer un backup de la tienda, chapa y pintura y todas esas cosas. Y un poquito también pues lo de siempre, ¿no? Pero, con lo cual, si queréis vuestra consulta, vuestra cita, ya que vamos a estar en agosto, 655-619759. 655-6197. Al maestro que lo diga después. Vale, mira. 6, 5, 5, 6, 1, 9, 7, 5, 9. Ahí, ojo, como me impregne yo de esta letanía... Ya me callo. Pues ahí nos puedes llamar por vía WhatsApp y te damos toda la información necesaria. Ahora vamos a una llamada que tenemos y luego vamos a explicar el paquete vacacional que tenemos para agosto, que esperamos que muchos de vosotros os animéis y nos acompañéis, que es la primera vez que nosotros asistimos, que yo voy a estar como ponente, que eso ya sé que a lo mejor no es un aliciente, o sí, ¿no? Lo es. Claro, ¿no? Entonces, que chachi, que tenéis que venir a acompañarnos. Yo entiendo, francamente, que el dinero es un pellizquito y que cuesta, pero a lo mejor si lo podéis ahorrar por un sitio, invertirlo en esto son vacaciones y unas actividades que vale la pena. Y yo sé que después de eso ninguna de nuestras vidas va a ser igual. Y alguna cosa más que siento que no la quiero decir, la diré después. Dirá, por si lo sabía, ¿por qué no lo dijo? No, porque hay cosas que las tenéis que descubrir cada uno de vosotros. Entonces va a ser excepcional. Y yo ya estoy elaborando mi ponencia, Ya estoy en ello, trabajando en ello, claro que sí. Vamos, que tenemos llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, amiga. Dime en qué te ayudo. Pues mira, me gustaría saber cómo nos irá el trabajo y la economía. Vale, la economía a mí y a mi marido. Vale, dame tu signo y edad. Leo y 58 voy a hacer. Vale. Leo de julio o de agosto. De agosto. ¿De qué día? Día 7 de agosto. Ole, ahí nacen las buenas ese día. Sí, sí. Venga, vamos a verlo. Un segundito. Van a ir bien las cosas, amiga, no te preocupes. Y cambios buenos a partir de septiembre. Va a ir bien el trabajo y la economía. Y vienen premios del azar, salen premios del azar. Lo que pasa que, claro, estamos en pleno periodo vacacional y los cambios vienen a partir de septiembre. Pero te vienen sorpresas en la economía por azar, por destino, cosas que se acaban ajustando.
y que te dicen sobre todo que no tienes que estar preocupada, ni agobiada, ni intranquila por nada, cosas buenas, información y noticias buenas acerca de lo que es trabajo y economía, que va un poco unido, y que esa información o esas noticias en lo que son trabajo y economía vienen a partir del mes de septiembre, pero que mientras tanto hay una situación o un momento de estabilidad placentero donde no hay que preocuparse en exceso porque todo va a ir bien. Estupendo. Si Dios quiere, que va a querer y está queriendo y querrá más. Así que de verdad, tranquila, tranquila, tranquila. Ahora vamos a la bendición del maestro. Yo os bendigo para que sigáis el camino de la purificación y os libréis de todo mal y peligro. Así sea. Un besito, gracias por llamar, feliz noche. Pues seguimos y continuamos y ahora también os tengo que decir que estos ruiditos que vais escuchando no es que el maestro Esther o yo nos hayamos vuelto locos o tengamos una tos medio perruna, es que tenemos un visitante justamente perruno por aquí escondido, luego lo enseñaremos porque es el complemento de cómo vamos hoy. Es el complemento de lo que el animal print, hoy, pues teníamos que llevar el complemento. Vamos a ver, ¿ves? Es que a mí no se me ve muy bien porque entre levántate, ¿ves? Animal print. Todo al completo. Ahí se ve todo. Animal print. Fenomenal. Eso. Y el maestro también. Vamos a Esther, conferencia. Bueno, pues el mes de agosto nos vais a encontrar en la asociación, excepto el día 22, porque nos vamos volandito para Dominicana. Aterrizamos el 22 en Dominicana, 23 descansamos y el 24, 25, 26, ¿qué ocurre? Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, importantísimo. Además, el 24 de agosto va a ocurrir algo excepcional y coincide con el inicio de la conferencia, de la cuarta Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Vamos a estar ahí en la conferencia esos 3 días y luego tenemos pues 3 días más para descansar, recapacitar y asimilar un poco todo lo que hemos vivenciado y aprendido durante la conferencia. El día 29 por la noche de regreso para España, aterrizamos el día 30. Es una semana completa en Dominicana. Os esperamos, no os lo podéis perder. Seguimos y continuamos. ¿El maestro quería hacer alguna aportación? Pues en principio, si no me preguntáis algo... Vamos, ¿cuánto tiempo nos queda, amigo? Pues nos quedan 14 minutos de programa que yo creo que son positivos para... Bueno, si hay alguna llamada más, pues la... Sí, me había parecido que había una llamada, ¿no? Que entraba una llamada. No, se ha caído, vale. Está en ello. Si el maestro, si vienen este agosto podrán verte, preguntarte cositas. Pues claro. Hablar de temas de esos que te gustan a ti tanto. Ay, cuántos temas hay. He perdido mi cojín. El ser humano podría hacer muchas más cosas en beneficio suyo. No lo he perdido. Lo que pasa que no aprende las cosas que te hacen triunfar en esta vida. Y todo eso son ejercicios que desde la antigüedad, desde hace miles de años, ya se explicaba de que tú podías hacer todas esas cosas para triunfar. Sobre todo esas leyes o esos, sobre todo lo del Kibalión, pero que también habían lo que eran los sacramentos y tal, pero se tienen que aprender lo que quieren decir para que tu mente vaya siendo cada vez más poderosa y poder triunfar, sobre todo siendo tu mente muy poderosa. Entonces todo eso se tiene que aprender y si tú lo aprendes, las cosas te van mucho mejor. Así de sencillo. Pues claro que sí, muchísimo mejor y también deciros que si queréis marcar, podéis marcar para entrar y respondemos vuestras preguntas y luego por otro lado también os aconsejamos los martes y los viernes seguir las reuniones de la Fundación A1, que son las reuniones que realiza el doctor Ángel Luis Fernández desde la biblioteca de la Fundación
A1 en Santo Domingo, y son reuniones muy interesantes que las podéis seguir desde la televisión A1, que hay que poner 3W, ¿no? Televisión A1 TV. A1 TV. TV, que allí le llaman TV, TV. y aquí TV. A1tv.com, y luego desde su misma página de Facebook, que es Ángel Luis Fernández, y podéis ahí chequear el Facebook Live, pero el único inconveniente es que es a las 00:30 de España. Pero también lo podéis ver al día siguiente. Entonces, es lo que se llaman los encuentros con Sdeihewe. Y entonces son encuentros con él, y están los miembros de la fundación, y él habla, y ahí podéis hacer gratuitamente todas las preguntas que queráis, desde de esta esfera, de otras, de los seres de aquí y de allí, de sus libros, de su conocimiento. A mí me parece algo súper interesante que una persona de su calibre y de su tesitura abra las puertas de su casa, nunca mejor dicho, la Fundación A1, y preste su mente y su corazón y su disposición a que le hagáis preguntas de toda índole, y él pues os responderá encantado. Creo que son 2 horas, ¿no? 2 horas. 2 sí. horas de reunión. De las 00:30 a las 2:30. A las 2:30. Sé que en España es un poco horas intempestivas, pero lo podéis ver lógicamente en diferido al día siguiente. Lo que pasa que, claro, al día siguiente ya no se pueden realizar las preguntas. Pero ¿qué es importante? Es importante los posts diarios, los escritos, las preguntas, todas las disertaciones que él pone, porque os ayudan a crecer, a desvelar, a eliminar vuestras propias telarañas mentales que os impiden evolución, crecimiento, y al final nadie se tiene que creer más que nadie, porque todos estamos en el mismo punto de partida. Lo que tiene que haber es una aceptación. Al final es una aceptación, y saber tú quién eres y dónde quieres ir, y no compararte con nadie, porque es un sinsentido que yo quiera ser el maestro Juan o que quiera ser Esther Castejón. Imposible. Imposible, tú eres más guapa. Ay, díselo tú. No me había dado cuenta. Ha quedado hasta feo y Es todo. que no me había dado cuenta. Ay, Eres ay, muy ay. guapa, y sobre Ahora, todo venga. con oye, cosa. No, es que Lazo, el cosa. el Sí. macrolazo. Cosa. le estira. No, Bueno, esto en le realidad, estira. esto es un pañuelo. Lo que pasa que ustedes... Para hacer vosotros abdominales. Sí, vosotros sabéis que yo hago lazos y cosas de todo. Entonces, y este no es mi pelo real, este es peluca, porque hay días que mi cabello descansa. Y así soy Esther, un poco Minnie Mouse. Pero déjame Look. que le diga que ella también es muy guapa, porque si no me pegará. Es que vamos a ver, es que Me yo achuchará el creo que perro. nosotros somos mujeres Eso sí. que nunca hemos competido por eso. O sea, a mí todas las mujeres me parecen bellísimas, todas les veo algo especial, y no entro en esa competencia de nada. Al contrario, cuando muchas mujeres me dicen o nos dicen, ¿no? Porque tenemos esa valentía de vestir o hacer lo que queremos, y es por nuestra autenticidad, ni más ni menos, que la tenéis todos y todas, que todos podéis ser como queréis ser. No esperéis que nadie os diga, os mire. Cuando tú vas con el talante de que tú sientes eso, pues es completamente lo contrario, ¿no? El fingir, hablábamos antes con el doctor, Sí. el aparentar es lo que te aleja. Cuando uno va con un coche por aparentar, con una ropa por aparentar, con un reloj por aparentar, es cuando se emite esa plastificación, y entonces es cuando te miran como diciendo, no es real, eso no. O sea, es lo que un perro miraría así. ¿No? María, no es Chamusquina. real, no es real. Entonces, lo más fácil es ser tú mismo. Eso es lo más fácil, ¿no? Claro. Es lo más sencillo. Te relaja. Y esperar que te apruebe quién, que te dé consentimiento quién, que te critique quién, que te aplauda quién. No se trata ni de críticas ni de aplausos. Mira, aquí venimos a un paseíto, que hay que hacer lo que hay que hacer. Como dice el doctor, hay que hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. Ya está, sin más. No, hay que eliminar el pensamiento. Aunque, que me vas a dar así con la No, mano abierta. si debes, paga. Yo Ya- pongo la mano. ya empezamos. Es que he aprendido No, de él. es que vosotros, es que eso lo hacía yo antes. Él es muy de así, ahora tú eres así, yo ya no hago nada. Yo ya hago así. Vale. Entonces, pero sí que es verdad que hay que empezar ya a dejar de un lado todas estas
cosas que nos alejan de la realidad, tantas tonterías. Con lo bonita que la vida es aquí, se puede hacer, o sea, se puede hacer muy fácil. Y también es importante que te rodees de quien te quiera rodear y quien te sume y no te reste, y quien sea positivo para ti y no tóxico para ti. Que es que eso de personas tóxicos no me gusta utilizarlo, porque es que ¿qué es? ¿Personas arsénico? No, o sea, es verdad, eso es feo. Personas tóxicas, es que eso no funciona. Vampiros energéticos, no funciona así, simplemente que por electricidad biomagnética de esa tucutún, hay personas que conectan y otras personas no conectan. Entonces, si conectas con unas personas, puedes estar cerca, y no es simplemente no estés cerca de las que no conectas, pero decir, es persona tóxica, non grata, eso no es no. Yo como quiero... los gatos. De hecho, los gatos hacen... Pero yo he hecho... Más gatos. Eran más gatos. Quiero insistir porque ya se está acabando el tiempo, Sí, se está acabando de que el tiempo. cuantos más cosas sabéis, la sabiduría es lo que te hace triunfar en la vida. Porque si tú no sabes una cosa, estará en tu mano y la tirarás. Y a lo mejor aquello era lo más importante. Estoy poniendo un ejemplo. Tú tienes que saber, y a partir del mes de septiembre haremos algunos cursos para poder aprender y para aprender lo que es la vida. ¿Cómo estamos de tiempo? 6 minutitos, muy bien. Yo he olvidado comentar de que durante el mes de julio la inscripción en la cuarta Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz tiene un ajuste de precio. Si os apresuráis, hasta el 31 de julio es un precio, y a partir del 1 de agosto hasta la ejecución de la conferencia es otro. La diferencia quizá no es mucho, pero $50 sí que considero que es importante. Hombre, el podérselo claro, rebajar. por supuesto. Entonces, apresuraros en hacer la inscripción cuanto antes de la cuarta conferencia, que estamos aún a mitad de julio, y os va a ir fantástico porque os ahorraréis al menos $50. Apresuraros también en apuntaros para el paquete vacacional, porque ya se están acabando las plazas. Es hasta final de existencias. No os podéis perder esta conferencia porque es de extrema importancia para la humanidad, y vosotros tenéis la oportunidad de asistir. Venid con nosotros, ahí os esperamos. Y aunque se entiende que sea un esfuerzo económico, que lo es, para todos lo es, hay cosas que a veces en la vida tienes que plantear, esto sí o esto no. Y al final las cosas que se quieren hacer se hacen, porque si pides la inspiración para poder hacer las cosas, te viene la inspiración y dices, bueno, yo a lo mejor el dinero no lo tengo, pero se lo pido a mi hermano y se lo pago durante el año, ¿no? Correcto. Estas son las cosas que tú dices, y si tengo que pedir un crédito, lo pido. Estas son las cosas. Hay que saber elegir, ¿no? En esta vida, igual que se pide dinero para muchas cosas, te puedes comprar joyas a plazos, y un gimnasio a plazos, el coche a plazos, una casa a plazos, y tú dices, bueno, pues yo este dinero no lo tengo, pero a lo mejor tal cual pido, pago y yo estoy segura que todas aquellas personas que pidáis, sea una entidad o a alguien, a tu amigo, a tu primo, a tu hermano, O incluso en la empresa, porque a lo mejor en el mes de septiembre tienen paga extra y se la pueden avanzar. Y seguro que ese dinero te viene porque ahí tienes que estar, porque empieza el cambio, y porque no lo digo yo, o sea, no es que yo sea abanderada de nada, es que lo dicen personas muchísimo más importantes que yo. Yo solo lo que nosotros podemos decir es que nosotros lo sentimos así. Antes he hablado de las sincronicidades. ¿Por qué será? Nosotros sí lo sentimos así. Además, voy a decir una cosa más. ¡Ay! El día que empieza la conferencia empieza en un mismo día o sea, yo también he nacido en ese día. Empieza en el día 24, yo también he nacido en un día 24, de un mes, el que sea. El mes, el que sea. De un año. De un año, el que sea, claro, se ríen de mí. Un año. Es que si digo el mes y digo el año, ya se ponen a echar cuentas. ¿A que no sabes que una de las búsquedas de Lu Vargas en Google es Lu Vargas edad?
Claro, bueno, el Lu Vargas Interview, Lu Vargas First Day, Lu Vargas... Pues Lu Vargas se da, sí. Es el misterio de la humanidad, Lu Vargas se da. Pero es que, fijaos una cosa, si digo la verdad, no creen. Si digo lo que no es verdad, no creen. Entonces, digamos, eternamente eternil. ¿Cuántos millones de años tienes? Millones de millones. Eones de millones. Eones de millones de eones. ¿La has encontrado ya? Sí. Pues claro, que no, pero ¿cómo va a salir? Sale Si me lo como ha puesto. sale búsqueda, o sea, En la hay búsqueda. muchas personas que van a Google y ponen Lu Vargas se da, y eso me hace mucha gracia. ¿Cuánto? 2, venga, no es despedida. Yo os bendigo, hijos míos, para que sigáis el camino de la purificación y os libréis de todo mal y peligro. Así sea. Gracias por estar con nosotros. Esther Castejón, despedida especial. Ay, es una lástima que termine ya el programa porque yo siempre que vengo aquí me lo paso muy bien. Sed buenos, cuidado con el sol cuando vayáis a la playa y hasta la próxima semana. Aquí estaremos. Un beso. Y como siempre el próximo viernes nos reencontramos en Vivir en Luz y seguir buscando mi edad, pero otras cosas también, otras cosas también. Puedes poner lazos Lu ¿La Vargas, digo yo? pelucas... ¿La digo? No, pelucas Lu Vargas, vestidos Lu Vargas, pero sobre todo querer cambiar el mundo con Lu Vargas, a través de la luz, la paz y el amor. Os queremos.